Bien, buenas noches. Esta noche en Diálogos de Marco Escudero vamos a tratar el tema de la tributación de los independientes. En la sesión de hoy vamos a intentar responder algunas preguntas sobre qué es lo que ha cambiado en la tributación en los independientes, qué cambio significa esta carga tributaria para ellos. ¿Hay señales de simplificación y alivio? ¿Pueden esperarse otras consecuencias de estos cambios? En resumen, ¿qué puede esperarse de los cambios recientes en el sistema tributario recién implementado? Le voy a ceder la palabra al licenciado José Luis Carvajal. El licenciado José Luis Carvajal es economista, fue director del INE, y es consultor en temas fiscales. Vamos a pedirle a José Luis Carvajal, por favor, que haga su exposición. Gracias, Jorge. Un saludo a todos. Pero quiero empezar mencionando algunos temas que me han parecido muy interesantes en la presentación de Marcelo. El primero tiene que ver con el hecho de toda la confusión que se ha generado a principios de este año respecto a por un lado, la emisión de este Decreto Supremo 4850. Como bien mencionó Marcelo, el origen de este Decreto 4850 está en una ley, la Ley 1448, que fue aprobada por el gobierno y sancionada el año pasado, a mitades del año pasado del 2022. Ahí es el origen de lo que ha significado este 48 del Decreto Supremo 4850. Y el otro tema que es importante destacar en esta revisión es que los profesionales independientes en Bolivia, antes de la creación del impuesto a la utilidad de las empresas, efectivamente estaban solo alcanzados por los tres impuestos que paga un profesional independiente, que son el IVA, el impuesto a las transacciones y el RCIVA. Cuando se produce el cambio con la ley 1606 del año 94, en esta evolución de varias normativas que tenemos, surge el traspaso de los profesionales independientes, y que yo creo que fue una medida errónea, y luego, por todo lo que ha mencionado Marcelo, y luego, durante varios años, se genera una inequidad muy fuerte entre los profesionales independientes y los profesionales dependientes. En realidad había un incentivo perverso de la normativa que de alguna manera beneficiaba a los profesionales dependientes y castigaba a los profesionales independientes. Eso lo han venido señalando y mencionando distintos especialistas en el área tributaria a lo largo de todos estos últimos 20 años. En general, una de las razones por las cuales se señalaba la necesidad de reducir esa inequidad y que los profesionales independientes no sean castigados fue justamente el haberlos cargado al IUE. ¿Por qué? Porque el IUE tiene un tema que es muy importante, y que eso es lo que ha significado castigar a los profesionales. Se presume una renta presunta en el caso del IUE, en el caso de los profesionales independientes, y por lo tanto se presume que del total ganado, de los ingresos que tiene ese profesional independiente, un 50% es una renta presunta. Entonces, esta presunción es la que ha generado y ha dado origen a todo ese proceso de inequidad en la normativa tributaria. Ahora, no es el único problema la normativa tributaria. Ustedes que conocen muy bien todo el tema tributario, hicimos con Roberto y con la Fundación Milenio el año 2021 un trabajo también muy parecido a lo que ha planteado como propuestas Marcelo, que tiene que ver con la necesidad de hacer una reforma tributaria para corregir justamente todos esos problemas. Si me permiten, yo quisiera mencionar solo una lámina aquí, compartir con ustedes para mostrarles justamente esos problemas que hoy tiene el sistema, además de para volver al tema de, no sé si alcanzan a ver mi pantalla. Está bien, está bien.
Perfecto, vamos a ponerla en presentación. En el diagnóstico que nosotros hicimos del sistema tributario, hay varias razones por las cuales hay la necesidad de corregir. El primero es que, a pesar de la bonanza económica que hemos tenido los últimos años, a raíz del incremento de los precios internacionales, el proceso de formalización en el país no ha avanzado. Y los datos son bastante conclusivos en este sentido. ¿Por qué? Porque la economía informal no se ha reducido en el país. El otro tema que es importante, y Marcelo hace por eso yo creo énfasis al final en una propuesta de que es la introducción del impuesto a la renta de las personas, es que nuestra estructura tributaria desde un inicio ha estado cargada fundamentalmente en los impuestos de consumo y los impuestos directos, que son los impuestos en los que la mayoría de los países han avanzado, tienen una muy baja participación. ¿Cuál es la diferencia? Los impuestos al consumo, por ejemplo, un impuesto al consumo es el impuesto al IVA. Si uno analiza la estructura tributaria boliviana, los impuestos al consumo tienen una mayor participación en el total de las recaudaciones. Y los que tienen una muy baja participación son los impuestos directos como el IUE, ya que en el caso boliviano no tenemos un impuesto a la renta de las personas. El RCIVA no es un impuesto a la renta de las personas. El RCIVA, el propósito fundamental de su creación fue que sea un impuesto que vaya a controlar. Cuando se lo crea el año 86 con la reforma tributaria y empieza a ser aplicado a partir del año 87, el objetivo fundamental del RCIVA era controlar el IVA. Cuando decimos controlar el IVA es fundamentalmente de que obliguemos de alguna manera a aquellos alcanzados por el RCIVA a exigir facturas, a demandar las facturas. Y de esa manera apoyar y que haya una mayor recaudación por el lado del IVA. El otro gran problema de nuestro sistema tributario es que hay una muy baja contribución de los regímenes especiales. Los regímenes especiales se crearon en el año 87 a raíz justamente de la aplicación del decreto Supremo 21060 y todas las implicaciones de la nueva política económica que se gestaron en los 80, había una gran cantidad de gente que quedó porque las empresas estatales se redujeron. Bueno, ustedes conocen perfectamente esa historia, pero se crearon los regímenes especiales de manera temporal. El problema es que en nuestro país lo que se crea de manera temporal termina perpetuándose y eso es lo que terminó pasando con los regímenes especiales. O sea, era una ayuda inicial para que gente que había perdido su trabajo, por ejemplo, en el caso del cierre de la Comibol, muchos mineros fueron relocalizados y esa gente empezó a trabajar algunos en el tema, especialmente en lo que es el comercio de bienes y servicios, y otra gente migró de las áreas mineras o de los departamentos mineros en Bolivia y fue a otros lugares y se dedicó a la agricultura, se dedicó a la producción de coca, etcétera, etcétera. Entonces se crearon estos regímenes especiales de manera momentánea para tratar de evitar de que esta gente y que estos grupos que empezaron a participar de la economía no fueran castigados con la carga tributaria del sistema que el resto de los que están inscritos en el padrón de contribuyentes están alcanzados. El otro gran problema del sistema tributario es que a pesar de que en muchos casos se intentó de que el sistema tributario tuviera o incentivara la atracción de inversiones, lo que se ha visto en general es que no ha generado esa atracción de inversiones. Por otro lado, las elevadas cargas tributarias por la actividad económica están concentradas, como es una de los temas fundamentales en el caso de nuestro sistema tributario, están concentrados en muy pocos contribuyentes. La baja participación de contribuyentes, si analizamos, por ejemplo, la cantidad de contribuyentes que existe en el caso boliviano y los comparamos con la población económicamente activa, realmente su participación es bajísima. ¿Por qué? Porque son muy pocos los que están alcanzados y que están obligados a tributar respecto del total de la población económicamente activa. Una de las razones que puede explicar esto es la ausencia de un impuesto a la renta a las personas. El otro gran problema que se ha generado es la inseguridad jurídica.
Y el otro problema que hemos visto es que la administración tributaria, en este caso el Servicio de Impuestos Nacionales, hace un muy bajo uso de tecnologías de información en los procedimientos tributarios, ya que la aplicación de tecnología en otros países, la aplicación de tecnologías facilita el cumplimiento tributario, hace que sea mucho más fácil cumplir con las obligaciones tributarias y significa también una menor carga de trabajo para quienes tienen que estar rindiendo esto. Entonces, este es un primer tema que yo creo en el análisis de este tema, porque si bien nuestra charla de hoy, y disculpen que haya tocado todos los temas, pero era importante porque Marcelo nos daba pie en su presentación, nos da pie un poco a analizar que este es uno de los problemas, no es el problema fundamental. O sea, hay muchos más problemas en el sistema tributario que se deben corregir. Por eso es importante y por eso yo creo que el trabajo que planteábamos el año pasado no es el único, hay muchos más trabajos que se han planteado sobre el tema y todos coinciden en algo. Hay la necesidad de hacer una actualización de la reforma de nuestro sistema tributario. ¿Por qué? Primero porque es un sistema tributario que respondía a las necesidades de una época. El momento que Bolivia plantea su propuesta económica en los años, a mediados de los años 80 para solucionar los problemas que tenía la economía boliviana, y luego plantea un sistema tributario con la ley 843. Ese sistema tributario tenía algunas virtudes que es importante destacar. La principal virtud es que era un sistema relativamente sencillo, un sistema basado en pocos impuestos que logró los objetivos iniciales para el cual fue creado. ¿Cuáles eran los objetivos iniciales? Es que el Estado empiece a recaudar ingresos y que le permitan esos ingresos cubrir los gastos que tiene en su funcionamiento el Estado boliviano. Y de alguna manera eso se logró, porque pasamos muy rápidamente de una presión tributaria del 1% en los primeros años de la reforma tributaria hasta principios de los 90 a un 6%. Es decir, el objetivo inicial de la reforma tributaria que se hizo el año 86 fue exitoso, porque le permitió al Estado tener recursos para poder llevar adelante esto. El otro tema, ya volviendo un poco a este tema de la polémica que se ha generado con el Decreto Supremo 4850, es que hay que reconocer y hay que ser crítico en eso. El Decreto Supremo 4850 tiene una mala redacción y eso probablemente ha generado gran parte de los problemas y de las especulaciones que se han venido dando desde su emisión. Las especulaciones han ido por todo lado. ¿Por qué? Porque el Decreto Supremo 4850 tiene problemas de redacción que no se han corregido y ha dado lugar a muchas malas interpretaciones. Pero como bien lo mencionó Marcelo, ¿cuál es el objetivo fundamental? Es retornar a aquellos profesionales independientes que el año 94 empezaron a tributar con el IUE, es volverlos al RCIVA. En realidad ha sido una demanda permanente en los últimos años de muchos analistas en esta materia y de expertos tributarios que han señalado la necesidad de que eso suceda. Y fundamentalmente, ¿por qué? Por ese problema que yo les mencionaba, que tiene que ver con la inequidad en la carga de los impuestos a las personas naturales. Solo para darles un ejemplo, una persona que está ganando 5 salarios mínimos nacionales, si es independiente, haciendo un cálculo, y no voy a entrar al análisis, solamente voy a mostrarles este gráfico, en la forma que más o menos Marcelo nos hacía en la presentación en el Excel. Voy a ir acá. A ver, en este tema de la inequidad en la carga de impuestos en las personas naturales, si una persona gana alrededor de 5 salarios mínimos nacionales, estamos hablando de más de 10,000 bolivianos, si es profesional independiente, la carga de impuestos más o menos llega al 22% de sus ingresos. Sin embargo, si es dependiente, la carga de impuestos, con todo las ventajas que tiene, llega al 2,47%. Entonces, si ustedes ven, es bastante fuerte. Ahora, como el tema de este impuesto no es progresivo, si usted se fija, si este ganara 10 salarios mínimos nacionales, va a seguir con la misma carga de impuestos, 22%, más o menos.
Y la carga del dependiente sube más o menos a 5,67%. Entonces, uno de los problemas fundamentales que han advertido varios analistas es justamente este, es decir, esa inequidad en la carga de impuestos a las personas naturales, porque claramente el RSIVA es para personas naturales. Entonces, lo que se ha hecho es básicamente resolver este problema, porque esto no podía seguir. Y justamente el tema de la introducción de estas personas naturales al IUE ha generado esta inequidad. Por lo tanto, lo que hace el Decreto Supremo 4850 es recoger las demandas que vienen hace varios años en ese tema y que había que corregir para evitar que este siga siendo uno de los problemas. El otro aspecto que yo creo que es importante destacar es que, a diferencia del IUE, ¿cuál es uno de los temas que adicionalmente al tema de las AFPs va a suceder? El tema de las AFPs, lo plantea muy bien Marcelo, es un tema de preocupación. ¿Por qué? Porque hoy el gobierno, pero no solo nuestro país, a través del servicio de impuestos y a través del incremento importante que se ha dado en la inclusión bancaria, es que si uno ve, por ejemplo, la cantidad de cuentas de ahorro que se han creado en los últimos años, es realmente importante. Es decir, cada vez más la gente hace uso de los servicios bancarios. Pero yo recuerdo, yo tuve la oportunidad de trabajar en el Servicio de Impuestos Nacionales entre el 97 y el 2002. Ya en esa época, con la tecnología de esa época, una de las medidas que tomamos fue el directorio en este momento salió una resolución administrativa del Servicio de Impuestos que señalaba lo siguiente, que obligaba a dos entidades importantes, ATC y Linkser, que son las que manejan todo el tema de las tarjetas de débito y las tarjetas de crédito, a entregar información de todas las operaciones que hace la gente con las tarjetas de débito y las tarjetas de crédito. Y sacamos esa resolución, ¿por qué? Porque para el Servicio de Impuestos Nacionales es vital contar con información. Y las dos entidades que manejan todo el tema de las tarjetas de débitos y tarjetas de créditos en Bolivia estaban obligadas a entregarnos en medio magnético todas las operaciones que hacen la gente con esas. Eso le estoy hablando de principios de los 2000, cuando todavía no había el nivel de bancarización que existe hoy. Entonces, ya en ese momento, ¿qué se hacía con el servicio de impuestos? Con los servidores que tiene el servicio de impuestos, se cruzaban todas las ventas que realizaban los negocios y el pago era realizado ya sea con tarjeta de débito o con tarjeta de crédito. ¿Para qué? Porque cuando teníamos la declaración del IVA de los negocios, las declaraciones del IVA de los negocios te ponían el monto que ellos habían vendido a lo largo de un mes. Y lo que hacíamos básicamente era inmediatamente cruzar con las compras que nos habían declarado las dos administradoras de tarjetas, que ese negocio había realizado no solamente con efectivo, sino también con las tarjetas de débito y las tarjetas de crédito. Inmediatamente, donde había inconsistencias, saltaban inmediatamente, porque si el negocio, por ejemplo, te declaraba solamente las ventas en efectivo, nosotros teníamos la información también de las ventas que había hecho a gente que había usado para el pago la tarjeta de débito o la tarjeta de crédito. Y ahí salían las inconsistencias e inmediatamente eso era producto para una notificación a ese negocio para decirle, oye señor, su declaración del IVA del mes pasado tiene ciertas inconsistencias porque usted no está mostrando todas las ventas que usted ha realizado o no ha emitido las facturas correspondientes por las compras que la gente ha hecho con tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Solo para darles un ejemplo de que en esa época ya el servicio de impuestos estaba haciendo uso de ese tipo de cruces que mencionó Marcelo en su presentación. ¿Por qué? Porque la administración tributaria justamente es lo que hace. Una vez que recibe la información de diferentes generadores de información básica, procede a hacer los cruces para ver la consistencia de las declaraciones juradas. Entonces, esos cruces son muy importantes para la administración tributaria para identificar justamente esas inconsistencias y esas desviaciones o esas diferencias que existen en el momento de pagar impuestos. Entonces, hoy que tienes un nivel de bancarización mucho más alto,
Estaba viendo los datos, por ejemplo, de la última presentación que hace el ministro de Economía, eh, del, ellos lo mencionan que es la recuperación y la reactivación de la economía, ¿no? El crecimiento el ahorro en el sistema financiero, la cantidad de depósitos, pero lo que me llamó que es realmente interesante es la cantidad de cuentas de depósito que se han abierto entre el 2005 y el 2022. Hemos pasado de más o menos 2 millones de cuentas que existían en el sistema bancario a 14.8 millones. O sea, prácticamente ya estamos llegando a los 15 millones de personas que tienen cuentas. Ahora, no significa que todos los bolivianos tengan su cuenta bancaria. Por supuesto, hay mucha gente que tiene más de una cuenta bancaria. Tiene su cuenta en un banco y puede tener en otros muchos más bancos y eso se cuenta como por separado. No están aquí discriminados solamente por persona. Pero independientemente de ese análisis, lo que en realidad está pasando es que hoy hay mayor información que se está dando a nivel de los bancos. Y los bancos también están obligados a entregar esa información a la administración tributaria. Por lo tanto, el servicio de impuestos está cruzando esa información. Entonces, por ejemplo, ahora que está muy de moda el tema del código QR. Cuando uno va ahora a un café y le preguntan, ¿quiere pagar con código QR? Entonces inmediatamente puede pagar y le hacen el débito respectivo de su caja de ahorro. Entonces, toda esa información ya la está recibiendo el servicio de impuestos y está cruzando esa información. Y al cruzar esa información, está identificando posibles pistas de auditoría. Ahí, por ejemplo, aquellos negocios que se están gestando en el Internet, como el famoso marketplace y demás cosas que están muy en boga el día de hoy, la administración, porque muchos de los pagos ahí no hay contacto, te hacen el delivery de lo que tú estás comprando. Por lo tanto, te llega a tu casa y tú ya has pagado por anticipado. Y lo has pagado a partir de una tarjeta de débito, el código QR o has pagado a través de una tarjeta de crédito. Entonces, esa información ya está yendo automáticamente. Entonces, esto es lo que más o menos para mostrar y respaldar lo que nos mostraba Marcelo en su presentación, de que claramente hoy la administración tributaria tiene posibilidades para poder hacer eso. Entonces, en ese sentido, lo que se está haciendo básicamente con el Decreto Supremo 4850 es restituir eso. Pero el otro problema que yo quería mencionar, que también lo mencionó Marcelo, es el tema del IUE. Cuando antes eras profesional independiente y tú pagabas el impuesto a la utilidad de las empresas, podías deducir el pago del IUE con el IT. O sea, podías compensar más que deducir. La palabra correcta es la compensación. Podías compensar el pago del IT con lo que habías pagado del IUE. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Tú pagabas, después de descontar todo aquello que tenías que pagar, vamos a asumir que tú pagabas en tu IUE anual 10,000 bolivianos a la administración tributaria. Los siguientes meses, una vez que habías pagado el IUE, en tus pagos de IT que tenías que hacer, ibas descontando esos 10,000 bolivianos todos los meses de tu pago de IT. Por lo tanto, había una compensación. ¿Por qué hay una compensación y el gobierno realizó eso? Porque si no, habría una doble imposición. ¿Qué significa que hay una doble imposición? Tú estás pagando, por un lado, en el IT, por un concepto que es un impuesto a los ingresos brutos. Y por otro lado, estás pagando el IUE también. Entonces, ahí estás pagando básicamente por el mismo concepto, estás volviendo a pagar por lo mismo. Entonces, eso es lo que se denomina en el tema fiscal, lo que es la doble imposición. Y para evitar que haya doble imposición, entonces se ha generado ese mecanismo de compensación del IUE. Entonces, al haber ese mecanismo de compensación, de alguna manera ya no estás pagando el IT por lo que ya has pagado del IUE. Pero ahora que nos vuelven con el Decreto Supremo 4850 y nos obligan volvemos a los profesionales independientes al régimen del RCIVA, ya no podemos hacer el descuento del IT. Es decir, ya no podemos compensar el IT. Y ahí volvemos al problema inicial, que es que se volvería a generar el problema de una doble imposición, que ese es el otro de los problemas que también que es importante mencionar, sumado a lo que ha mencionado Marcelo con el tema de las AFPs. Entonces, ahí yo creo que ese es un tema que no se ha resuelto y más bien
Hoy los profesionales independientes van a tener que pagar la AFP, pero van a tener también un problema de doble imposición, ya que el RCIVA y el IT están grabando un mismo concepto, un mismo hecho generador. El otro tema que yo creo que es importante mencionar es lo que mencionaba Marcelo. Desde el punto de vista, muy rápidamente, de si el gobierno va a recibir menos recaudaciones, es probable que con el RCIVA haya una menor recaudación. Pero lo que no estamos analizando acá es que esta obligación que van a tener hoy al poder los profesionales independientes, descargarse mayor cantidad de facturas de varias compras, de alguna manera también estás incentivando a que haya una mayor recaudación de IVA, por el concepto de que hoy los profesionales independientes, al poder descargar sus gastos del colegio de sus hijos, los gastos y una gran cantidad de otros gastos que antes no los podía descargar como en el IUE, hoy va a poder descargarlos. Pero eso también tiene un efecto multiplicador en lo que va a significar la recaudación del IVA. Por lo tanto, en esa compensación, y por otro lado lo que mencionaba Marcelo, vas a pagar a las AFPs también. Entonces, en el fondo, yo creo que en el análisis y en el neteo, el gobierno no va a tener una disminución de sus recaudaciones. ¿Por qué? Porque el IVA sigue siendo el impuesto más importante para un gobierno. Por lo tanto, si hacemos cualquier medida, porque no es la única que se ha hecho, ¿no? Este tema, por ejemplo, de volver a los profesionales independientes a la RCIVA es una parte. Pero también el año pasado salió otra política, que es la del reintegro del IVA, que genera ciertos incentivos para que la gente exija factura, las presente y pueda obtener un 5% de todas las facturas que ha ido acumulando y que pueda evidenciarle, mostrar que la administración tributaria puede evidenciar que esas facturas son válidas y que efectivamente corroboran una transacción económica que se ha producido. Entonces, en ese sentido, el gobierno la tiene clara en ese sentido. El IVA es el principal impuesto recaudador, por lo tanto, había que hacer un montón de otras políticas que han permitido mejorar la recaudación del IVA. Y eso va a suceder también con el Decreto Supremo 4850. Pero el tema de la doble imposición no se corrige. Entonces ahí tenemos nuevamente otro problema que hay que ver cómo resolvemos eso. Sin embargo, el Decreto Supremo 4850, vuelvo a mi lámina inicial, no resuelve los problemas del sistema tributario. Es un parche frente a todos los problemas que todavía existen. Por lo tanto, en esa lógica, voy a aprovechar de mostrarles esta lámina. Hay necesidad todavía de resolver los otros problemas. De alguna manera, nosotros en el documento que planteamos esta necesidad. Que la propuesta tributaria que se haga, y que hay, como les digo, varias propuestas, debería estar asentada en 4 pilares. Es decir, el primer tema que hay que resolver es el tema de la simplificación tributaria. Está claro, y este es un problema que siempre ha generado, de que mucha gente le rehuye a la formalidad. Por lo tanto, hay necesidad de simplificar. Hay que reducir el número de impuestos, hay que masificar todo el tema que tiene que ver la factura electrónica para que llegue a mayor cantidad y se expanda y de esa manera logremos una mayor formalización. Hay necesidad de que trabajemos en el ámbito de la equidad y de la progresividad del sistema tributario. Y esto, y ahí estoy totalmente de acuerdo con Marcelo, hay necesidad de inclusión de un impuesto a la renta a las personas naturales, un impuesto a la renta. Este es si ustedes analizan los sistemas tributarios de la región, para no ir a otros países de Europa, como por ejemplo, siendo por ejemplo al Perú, al Paraguay, a la Argentina, al Brasil, todos estos países tienen un impuesto a la renta a las personas, que es parte de esta nueva lógica y la tendencia de los sistemas tributarios a ir a buscar impuestos directos y progresivos.
pero también fundamentalmente con el objetivo de lograr una ampliación de la base de contribuyentes. El otro aspecto importante es que nuestro sistema tributario tiene que incluir aspectos que promuevan e incentivan la inversión y a los emprendimientos. Por lo tanto, hay necesidad de entender cómo funcionan hoy los nuevos emprendimientos y analizar aspectos del sistema tributario que los promuevan en vez de que los desincentiven. Hay necesidad de incrementar la capacidad de atracción a las inversiones y promover un sistema tributario que sea amigable con todos los temas de los emprendimientos. Pero también hay que hacer reformas a la parte normativa hay que hacer una regiduría institucional. Algunas de las sugerencias que ahí se planteaban son cambios y están en el documento que lo pueden bajar de la página web de la Fundación Milenio, cambios al Código Tributario Boliviano. Hay necesidad de hacer varios cambios porque claramente hay muchos temas que hay que resolver ahí. Y también se planteaba la posibilidad, aunque hay mucha gente que cree que no es necesario, pero de fusionar las entidades recaudadoras. Las entidades recaudadoras en el caso boliviano son dos, la de impuestos internos y la aduana nacional. En esta fusión fundamentalmente se habla de una fusión que tiene que ver con los sistemas que ambas manejan, para poder fácilmente proceder a hacer los cruces de la información tributaria, para manejar información, porque hoy la aduana nacional, una vez que ingresa una mercadería, tiene una parte, cobra el impuesto, por ejemplo, el IVA a las importaciones, que luego la administración tributaria tiene que hacer el seguimiento ya una vez que ingresa al mercado interno. Por lo tanto, el poder compartir bases de información podría también facilitar el trabajo de la administración tributaria y evitar que cada vez te exijan que presentes tu póliza de importación u otro documento que generalmente ha estado pasando. Entonces, el aspecto del que tiene que ver con esta reforma tributaria debería intentar abarcar estos 4 ámbitos que nosotros planteamos. Puede ser que hayan otros más y no hayan sido considerados, pero creíamos que estos 4 resumen fundamentalmente. Y en el tema, por ejemplo, del número de impuestos, era recoger el espíritu de la ley 843 a bajar a 4 impuestos. Si mal no recuerdo, voy a ver si tengo esa lámina donde para mostrárselas. La idea era, creo que estaba en esta presentación. Sí, aquí está. Este quiero mostrarles. Era pasar a porque lo que ha ido sucediendo en el tiempo es que nuestro sistema tributario con las diferentes leyes parche que se han ido implementando en estos más de 30 años, se han ido creando una gran cantidad de impuestos que más bien en vez de ir hacia el concepto de simplificación, han complejizado. Entonces, más o menos es el sistema tributario actual, donde tienes no solo el IVA, sino tienes una gran cantidad de otros impuestos, el ICE, los regímenes simplificados, el impuesto a las transacciones financieras. El último que se ha creado es el impuesto a las grandes fortunas, etcétera, etcétera. Y ir hacia nuevamente a un sistema mucho más simple basado en 4 impuestos. El IVA, el impuesto a la utilidad de las empresas, el ICE para todo lo que tiene que ver con consumos específicos, de aquellos productos que o generan problemas en la salud o son bienes suntuarios. Y luego la creación de un impuesto a la renta presunta, a la renta de las personas naturales. Entonces, esta era un poco la propuesta en la lógica, digamos, de la simplificación tributaria. Bajar a muy pocos impuestos. Por lo tanto, este ejercicio que hace el gobierno el año pasado con la aprobación de la ley 1448 y luego con la emisión del decreto supremo 4850, no resuelven los problemas que tiene actualmente el sistema tributario. Entonces, yo me quedaría aquí